Muy buenas tardes, estamos aquí con Italú González y Luis Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos da mucho gusto a nombre de Centro de Estudios de Periodismo, Arte, Radio y Televisión poder estar con ustedes, que nos hablen de sus proyectos, pero antes de eso quisiera que nos hicieras, por ejemplo tú Italú, una breve reseña de tu vida. ¿Qué significa tu nombre? A ver, ¿nos puedes decir? Claro que sí, bueno, pues soy obviamente originaria del estado de Oaxaca, de la región de la Mixteca. Desde niña pues obviamente canto la música mexicana, la música oaxaqueña, y actualmente pues seguimos cantando lo que es la música tradicional y nos encontramos en algunas actividades enfocadas a conciertos, a espectáculos de lo mismo, pero se presenta la oportunidad pues obviamente de estar dentro de lo que es el teatro, y pues actualmente estamos con algunas obras de aquí del director, que es la compañía de Nosotros Teatro. Y bueno, pues me gustaría que también nos comentara que es el director de la compañía, pues respecto también a estas obras que pues se están llevando a cabo, ¿no? Luis, coméntanos cuál es tu cargo, sobre lo que haces, por favor. Claro que sí. Bueno, yo soy Luis Álvaro Silva, soy director de la compañía Nosotros Teatro. Nosotros Teatro es una compañía que fue fundada desde hace más de 50 años por Armando Daniels Rivera, que ya no nos acompaña, ya falleció hace unos 4 años. Tiene muchos montajes esta compañía y bueno, esta compañía trata siempre de rescatar las tradiciones mexicanas y en general de pugna por el buen teatro, por los buenos géneros. Uno de los géneros olvidados en México es la comedia del arte. La comedia del arte se festeja en todo el mundo. Y bueno, en México somos prácticamente el único grupo que hacemos comedia del arte. En Italia, en Estados Unidos, en Alemania, en Asia, en todas partes del mundo hay comedia del arte. Por ello, Pedro de la Garza, quien es periodista también, dramaturgo, escribió una obra que se llama Don Quijote, Arlequín y Colombina. Es un musical que tiene varias piezas ad hoc a las escenas. Las escenas son extraídas del libro de Cervantes, que como sabemos acaba de cumplir 400 años el año pasado. Y bueno, quedó esta obra muy bonita, muy buena, y actualmente se encuentra presentándose todos los domingos a las 5:30 de la tarde en el Forito de Cuapa, allá por el sur de la ciudad, en Calzada del Hueso 932, a las 5 de la tarde. Y bueno, están todos invitados. Esta obra en especial toca el tema, está realizada en tono de comedia del arte. La comedia del arte tiene un tono picaresco, con personajes arquetípicos como es el arlequino, la colombina. Es un género declarado como patrimonio intangible de la humanidad, representativo del teatro europeo. Aquí Arlequín y Colombina hacen las veces de narradores y la Colombina se convierte en la Dulcinea. Está muy bonita, acompañen y nos van a pasar un rato muy agradable. Además es para toda la familia. Y bueno, entre otras cosas estamos presentando esto. También estamos presentando un monólogo que se llama Que la Nación me lo demande. Vamos a retomar la temporada en un foro que vamos a abrir por parte de la compañía. Este foro se va a llamar El Corral de Comedias de la Ciudad de México, ¿verdad? Recordando ahí a Lope de Vega, ¿verdad? Con su corral de comedia allá en España. En fin, corrales de comedia y en todo el mundo también, en España, en Querétaro inclusive. Pero en la Ciudad de México vamos a ser nosotros, vamos a tener el honor de que nuestro espacio lleve ese nombre.
creemos mucho en la comedia. Tan importante la comedia como la tragedia. Desgraciadamente en México se ha abandonado un poco este género. Me acuerdo que mi maestro me decía que desde 1969 no se enseñaba comedia del arte en México. Y bueno, y es claro que la comedia, el género ha venido a menos en todas las áreas de la actuación, en la televisión inclusive, en el cine. Estamos hablando de la parte mexicana. En otras partes del mundo sí se conserva porque conservan el estudio y análisis de este género de la comedia del arte. ¿No? Hay una parte de la comedia del arte es improvisación, la comedia improviso que se llamaba, ¿no? Y hay otra parte de la comedia, otra parte de la comedia del arte que es por medio del estudio de textos ya escritos, siendo entre sus principales, el principal escritor, Carlo Goldoni, un italiano que es tan importante en la comedia del arte. Carlo Goldoni, como Shakespeare, es importante en el teatro mundial, igual Carlo Goldoni, pero en la comedia, Carlo Goldoni, al igual que Eurípides en la tragedia, Carlo Goldoni en la comedia. No lo conocemos porque en México no se hace comedia del arte, no se hace comedia. Y bueno, todos los sábados del mes de mayo vamos a estar con una comedia que se llama La viuda astuta, de Carlo Goldoni, una comedia que fue escrita en 1530 y ha llegado a nuestros días, claro, con sus adaptaciones, con la lógica, con los lógicos cambios, con el lógico proceso de cambio, evolución, que ha tenido inclusive la comedia del arte, ¿verdad?, en el mundo. Una adaptación de su servidor a esta obra de Carlo Goldoni, La viuda astuta. ¿No? Esta obra de La viuda astuta ha sido presentada en ópera inclusive, ¿verdad?, por ahí por los 1930. Es una obra muy importante. ¿No? Perdón, dije 1530, pero no, es 1750 cuando fue creada esta obra de Carlo Goldoni y actualmente la estamos representando con un gran éxito. Vamos a estar en el Foro José Martí, a unos pasos del Metro Hidalgo, ahí en Doctor Mora número 1, al costado de la Alameda Central, todos los sábados de mayo a las 7 de la noche. Ahí es entrada libre. Los invitamos. Muchas gracias. Y yo te quería primero preguntarle a Italu, por ejemplo, ¿sigues ahora en el teatro y sigues cantando? ¿Ya sacaste otro disco? Estamos grabando un disco, de hecho, este disco va a traer composiciones de un autor que es del estado de Oaxaca también, que es Natanael Lorenzo, y este disco pues obviamente son todos los temas que estoy interpretando ahí en Oaxaca. Estoy cantando con la banda de Oaxaca, del Instituto Calmica. Danos una pruebita. Bueno, vamos es una canción que la verdad me identifico mucho por los arreglos que hizo esta banda, y se llama Rabia, que habla obviamente del mezcal, pero cuando ya están muy adoloridos. Entonces es muy interesante la letra. Entonces dice así: el mezcal tuvo la culpa por curar nuestras heridas. Fue una rabia de esas buenas que no quiero recordar. La noche nos hizo coro, cual si fuera serenata. Así es de que, para que estén bien atentos. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues sí, entonces tienes tú, Italu, muchos proyectos, porque estaba viendo yo que hasta tenías o tienes un programa, ¿no? La entrevista. Sí, tenemos un programa que se llama México Vive, que es radio por internet y pues que actualmente estamos, bueno, que está... Invita a la gente, Sí, los invitamos a que nos escuchen por Fusión Radio, y el programa se llama México Vive. ¿Y de qué consiste?
Ahora sí que esto relacionado con lo que es México. Tocamos temas culturales, temas enfocados a nuestro país y también, pues obviamente, arte, cultura, más. Pero es un poquito más enfocado a arte y a cultura. ¿Y cómo es que te decidiste a ser cantante y actriz y conductora? Pues mira, realmente es la vida, ¿no, Mariana, la que me ha llevado? Lo primero con lo que inicié fue con la música, pero pues la vida me ha ido llevando por estos caminos y pues me gusta, y siempre que es algo relacionado con superación, pues ahora sí que le entro y aprendemos y vamos avanzando. Entonces siempre te ha gustado el arte y a ti Siempre. también. Sí, yo quisiera comentar que es muy importante dentro del teatro, por ejemplo, aquí en la obra del Don Quijote, Arlequín y Colombina, tiene su parte musical. Entonces, además de que en forma atinada trabaja toda la cuestión de artística, de actuación, Italú, porque Italú hace la Colombina y hace la Dulcinea. Okay. Bueno, pues aprovechamos sus dotes artísticas de cantante y bueno, canta varias piezas en esta obra de teatro y la última en especial a mí en lo personal me gusta mucho. ¿No? ¿Y tú haces el monólogo entonces? Yo ejecuto el monólogo, se llama Que la Nación me lo demande. Es un monólogo escrito por Gonzalo Valdés Medellín, que es un dramaturgo, un periodista muy importante en México. Es premio Juan Rulfo, es premio nacional de literatura, de dramaturgia, ahí por la Universidad de Nuevo León, multipremiado, inclusive acaba de ser, este texto fue premiado por los derechos humanos, yo fui premiado en el Festival Internacional de Monólogos, ganamos el festival, y la mención de honor, ganamos, soy actor en monólogo con este mismo trabajo. Y bueno, estamos esperando ahorita que se resuelva la convocatoria de teatro a una sola voz por parte de Conaculta, en la que podríamos ir en su caso a presentarlo en 10 estados de la República. Eso les iba a preguntar, que si van a ir de gira también. Sí, y bueno, como te comentaba, es muy interesante este trabajo de la última canción en especial. Ojalá también nos pudiera dar ahí una probadita del Don Quijote de la Mancha. Sí. Italú, porque la verdad le sale excepcional. A ver, Italú. Ok, ahí va Marianita. Lograr lo imposible, lograr valor ante el fuerte rival, triunfar a pesar del tormento, morir si lo pide el honor, errar y saberlo enmendar, bondad y verdad al amar, saber que no hay nada imposible, tener mucha fe al combatir. Y así es de que para que nos acompañen y, ¡Bravo! y estén atentos a esta extraordinaria obra que es Don Quijote de la Mancha, el musical, con Arlequín y Colombina. ¿Qué les dirían a los jóvenes y a los niños principalmente sobre que asistan al teatro y que lean literatura? ¿Cómo los impulsarían, animarían a que hicieran esto? Bueno, es básico ir al teatro, es básico leer literatura. Es muy importante buscar buena literatura, buen teatro. No llenarnos a veces la cabeza de corrupción, de tantas cosas que todos los días vemos. Hay algo que se llama teatro épico, que se basa en la dialéctica de Hegel. Y bueno, parte la dialéctica de Hegel, la de Kant,
tiene una estructura muy especial: tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los valores que se están trabajando en la televisión, desgraciadamente? Yo veo la televisión y veo que el narcotráfico me da dinero. Entonces, tesis, el narcotráfico da dinero. Siguiente tesis, yo quiero tener dinero. Síntesis, yo soy narcotraficante. No, ese es el error. Eso es lo que pasa con la mala literatura y con el mal teatro y con los malos programas. Debe de decir, tesis, los narcotraficantes van a la cárcel. Siguiente tesis o antítesis, yo no quiero ir a la cárcel. Síntesis, yo no soy narcotraficante. Entonces, desgraciadamente, a veces los medios de comunicación, no todos, ¿verdad? Hay lugares muy especiales, muy inteligentes, en la que promueven la cultura, el arte. Tiene otro significado que van a reforzar los valores. Bueno, yo, aparte de ser actor, estoy trabajando, soy doctor en Derecho Penal, entonces estoy haciendo un libro sobre esta situación, sobre cómo influyen de manera negativa y cómo puede ser utilizada esa técnica de teatro épico que fue creada por Brecht en su momento, basado en esto que les comentaba, rompiendo las paredes, para que de manera inmediata se pueda disminuir inclusive el índice delictivo y cambiar un tanto cuanto los valores basándose en la lógica hegeliana y en el devenir histórico, en la historicidad. Entonces es muy importante ir al teatro, es muy importante la literatura, pero buena literatura, inteligente literatura. Las revistas y todo esto también tiene cosas muy interesantes. Yo recuerdo algunas revistas de antes, ¿no? Las novelas inmortales, muchas cosas muy interesantes que tenían contenido. No todo el cómic es malo, ¿verdad? Pero tampoco no toda la novela es buena. Entonces, hay que escoger, no hay que corrompernos más la cabeza, ¿verdad? Viendo más sangre, porque sabemos que existe. Entendiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿no? Por eso es muy importante ir al teatro, definitivamente. Pero ver teatro de contenido, teatro de calidad, teatro que nos va a llevar a una reflexión, a una catarsis. La catarsis significa qué es lo que me llevo yo, qué es la consecuencia de lo que yo vi, qué es lo que generó en mí, ¿verdad? Eso, qué me llevo, cuál es mi conclusión, esa es la catarsis. Entonces, llevarme esa catarsis, diría un sacerdote, los sacerdotes le llaman acto de contrición, ¿no? Hacer una revisión de lo bueno y lo malo y llegar a conclusiones para que el día de mañana, en esa lógica, podamos superarnos y llegar a un mejor fin. Por eso, creo que es importante ir al teatro. Vayan al teatro, además, cada día hay menos espectadores. Vayan a verlos. Vengan a vernos, además. Sí. Bueno, yo quiero comentar algo, Mariana, respecto Ajá. a esta parte que preguntas. A mí me gustaría hacer esto desde dos ámbitos, desde el punto de vista como cantante y como Ajá. representante de la música mexicana, pues que todo mundo, y yo creo que la mayoría, a veces tenemos como ese gusanito de querer hacer algo en el teatro, algo en el arte, ¿no? Pues realmente que se atrevan a hacerlo, no es fácil, pero pues obviamente no es imposible. Esa es la primera, ¿no? Que se atrevan a hacerlo. Y la siguiente, lo voy a hablar desde el punto de vista como profesora, porque también soy profesora, de que pues realmente los padres no pueden dejar solos a sus hijos, ¿no? Así de que pues haz lo que tú quieres. Entonces yo considero que no. Yo tengo mucha, pues ahora sí que experiencia dentro de lo que es la educación, entonces realmente no. O sea, los papás tienen que ir de la mano con sus hijos, aunque pues a veces no quieran, ¿no? Y sí inculcarlos y guiarlos a lo que es el teatro, a lo que es el arte, llámese pintura, teatro, música, danza, lo que quieran, pero considero que sí es importante que el papá esté de guía, ¿no? Y que lo impulse también, porque muchas veces claro. el joven o el niño tiene la inquietud de decir, ay, pues es que yo quiero meterme a ballet o meterme a clases de teatro o leer o hacer algo enfocado a esto, y no está el papá ahí de frente, ¿no? Entonces eso es muy importante en la formación pues para los jóvenes en la cultura. Fíjate que
quisiera comentar que lo que dices es muy importante. Sí. Porque tenemos medios invasivos, ¿no? O sea, el internet nos invade y son momentos en los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, en que los adolescentes pueden visitar cualquier espacio independientemente de todo. Claro. Sin embargo, en el teatro sí hay un vigilante. Es el padre, de manera inmediata se da cuenta qué es lo que va a ver, qué es lo que va a hacer. Y es un momento inclusive de poder ser parte e influir en el pensamiento, en la educación del adolescente. Pero fíjense que la mayoría de la gente, estando el país en situación mal, como estamos, dicen que pues el teatro está caro. El teatro está caro y a lo mejor yo estoy mal, pero los jóvenes prefieren el cine. El cine. Perdón. Salud. Gracias. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, yo creo que no es caro el teatro. Lo que pasa es que cualquier producción va a tener un costo. Las grandes producciones, las que manejan empresas como CESA, esas sí son muy caras. Pero el teatro universitario, que son teatros de mucho valor por su contenido filosófico, histórico, no, está al alcance de cualquier persona. De hecho, si nosotros abriéramos la cartelera teatral de fin de semana, nos toparíamos con una oferta que hace el gobierno, el Seguro Social, el ISSSTE, las distintas Secretarías de Culturas de los distintos estados, en la que pone a disposición del público obras inclusive gratuitas, por un lado, y por otro lado, las obras que tienen un costo de ese teatro universitario que estamos hablando. No me refiero nada más a los que hacen los universitarios, sino a aquellos que tienen un contenido universal, obras probadas, como platicábamos de la comedia del arte, pero también de la tragedia griega, del teatro español y de grandes dramaturgos mexicanos. Pues esos pueden tener un costo de 100, 150, quizás 50 pesos, 80 pesos, 200 pesos. Y el boleto del cine, bueno, está en 60 pesos, más las palomitas, sale un día de hablar de dinero. Pero lo más importante son dos cosas. El cine que se estrena en México, que se exhibe en México, proviene de otra cultura muy distinta, sí, y que se encuentra basada en la ficción y en la guerra a veces, que es la cultura americana. Nuestro cine es muy difícil que logre las pantallas y que se mantenga. Consecuencia también del mismo medio de cineastas, ¿verdad? Y de las mismas del mismo medio del cine, que se encuentra atrapado, aprendido por las grandes compañías norteamericanas que abarrotan el 90% o más de las salas de exhibición, dejando las menos para las mexicanas, y con poco tiempo para poder exhibirse, porque no tienen promoción, no hay difusión cultural en este país, desgraciadamente. No hay ni difusión teatral, ni difusión del cine, porque además hay cine mexicano también muy inteligente, pero... ¿A qué crees que se deba eso, a que no haya difusión? ¿Es culpa del gobierno o de que la gente prefiera lo extranjero? Bueno, las dos cosas. La difusión cultural, el 90% de las... se supone que debe de haber un 10% cuando menos para exhibición de películas mexicanas, según IMCINE y todos estos fideicomisos. Hay actualmente un fideicomiso que aporta capital para la construcción de películas. Sin embargo, ni así alcanza, porque las distribuidoras de películas cobran muy caro, un porcentaje muy caro, al igual que cobran las entradas, las salas de exhibición, pero además tienen tratos muy fuertes con compañías americanas de distribución,
en la que está el 95%, si no es que en todas, algunos títulos especiales, salvo una que otra. Yo quiero comentarte que yo estaba platicando con un cineasta antier y se rompió el récord de filmaciones de 147 películas filmadas en México, producidas. Ajá. Sin embargo, la verdad de las cosas que no salen. Salen cuando mucho en un 3% de las salas y duran una semana. Porque no pueden recuperar. O sea, dicen, ¿sabes qué? De los 20 millones que me van a dar mediante un fideicomiso, no voy a recuperar nada. Tengo 10 millones y 10 millones que van a poner la iniciativa privada. No lo van a lograr recuperar porque no les permiten las empresas norteamericanas que estén en todas las salas. No tienen promoción ni publicidad. Entonces las películas mexicanas se mueren en el intento. O sea que es cosa también importante el malinchismo aquí en México. Sobre todo la corrupción, la verdad de las cosas. Hay países como Francia, por ejemplo, que obligan que el 50% de las salas haya cine francés. Aquí en México no es así. Entonces, si en México obligaran que el 50% de las salas tuvieran cine mexicano, otra cosa sucedería en este país. Porque hay grandes directores probándose actualmente en Hollywood. Entonces, Aquí en México, ¿algún director que conozcas? bueno, yo tomé clases con Felipe Casals, yo de actuación, él es director de cine. Ajá. Entre sus obras tuvo El Apando, una de sus grandes obras. El Apando. El Apando, sí. Y bueno, muchas otras obras, ¿no? Arturo Ripstein. En fin, ha habido grandes directores y bueno, hay varios que actualmente están en los Estados Unidos, ¿no? Que han ganado o han sido propuestos para el Oscar inclusive. ¿Y a ambos les gustaría hacer cine? Sí, bueno, a mí sí me gustaría. Ahorita entrando a esta parte de actuación, yo he descubierto que también, igual que la música, es parte de y sí me gustaría. Es interesante, o sea, definitivamente sí es interesante, pero el chiste de hacer cine es llegar al espectador. Y aquí en México, desgraciadamente, son pocas las películas que se logran. Si acaso ahora las de Derbez, y algunas de Arturo Ripstein en su momento. Pedro Infante sigue. Cosas de esas. Pedro Infante sigue. Bueno, las producciones mexicanas, cuando había un sindicato fuerte, cinematográfico, cuando estaban los estudios Churubusco, en fin. Hablando de Pedro Infante, ¿cómo ven que ahora que cumplió 60 años de haber fallecido, sigue siendo famoso? Y cómo es que yo pienso que el cine de él, sus películas, pues solo, ¿cómo decirlo? Eclipsan a las actuales, ¿no? Sí, bueno, había varias circunstancias que se tornaron en aquella época, en especial la existencia de grandes realizadores que estuvieron en México, inclusive Buñuel estuvo en México. Hubo también la circunstancia de que el mercado no se encontraba aprehendido por los cineastas americanos, las grandes empresas hollywoodenses, que permitían que los realizadores mexicanos, exhibieran sus películas. Y se lograron importantes películas, entre ellas muchas de Pedro Infante, otras de distintos actores, ¿no? Y bueno, Pedro Infante en especial, pues sí, era un actor con mucho carisma, muy carismático, reconozco todavía hasta la fecha, porque una de sus características es su empatía con el pueblo, y eso lo hizo como un actor sobresaliente en todos los tiempos, hasta la fecha. Y Talú, tú que eres profesora de Bellas Artes, ¿verdad? De educación artística a nivel secundaria en la SEP. Hablando de secundarias, ¿cómo
¿Cómo ves a los muchachos ahora en relación a la cuestión cultural en las escuelas? Pues mira, los jóvenes realmente tienen mucha inquietud, tienen esa inquietud y si no está la guía correcta realmente pues no funciona. He tenido la suerte, la verdad, de guiar a muchos alumnos en la cuestión del arte y pues no se me ha hecho complicado realmente. Lo que tienen es mucha energía, mucha inquietud, lo único que falta es que pues que se les sepa guiar y que realmente los papás no los dejen. Exacto, porque sin una guía un muchacho puede desviar su camino, puede irse pues al lado oscuro, ¿no? A las drogas. Claro, y más en la zona, bueno, en la zona donde yo me encuentro laborando, pues sí es un poco pesado, pero realmente hay mucho talento de los jóvenes. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Pues mira, Aparte del disco. aparte del disco, bueno, voy a continuar en teatro, de hecho, y tenemos por ahí algunos espectáculos ya armados que se van a dar a conocer para el 2018 te estoy hablando porque realmente el armar un espectáculo no es fácil y creo que ya estuviste en alguno con nosotros, sí. ya presenciaste alguno. Sí, sí. No es fácil armar un espectáculo y pues para el próximo 2018 pues obviamente estaremos con un espectáculo donde vamos a conformar obviamente teatro, música y danza. Y es importante conformar estos tres elementos, ¿verdad? Sí, es importante. De hecho, si pudiéramos meter pintura, yo creo que lo enlazaríamos también. ¿Qué pintora o pintor es tu favorito? Pues mira, a mí me encanta como la forma de Picasso es el que más me gusta. ¿Y a ti, Luis, qué pintor y escritor te gusta? Bueno, a mí me gusta mucho, yo no sé si has leído a Irving Stone, precisamente El anhelo de vivir, Ajá. que es la biografía de Vincent Van Gogh, que habla sobre el impresionismo, todo lo que son los impresionistas, Gauguin, ¿verdad? Van Gogh, no sé, Toulouse-Lautrec, todos ellos lograron conformar todo un grupo de pintores en su momento muy importante que generaron fue todo un movimiento, el impresionismo. Y bueno, están los girasoles de Van Gogh, autorretratos, tiene cosas muy interesantes. Lautrec también, Gauguin, es muy bonito. Entre los mexicanos, bueno, el muralismo mexicano ha sido muy importante. Ahí tienes a Diego Rivera. Siqueiros. Siqueiros. No, y tantos más. Frida Kahlo. Frida Kahlo, una pintora que escribía con el corazón, ¿no? Todo el tiempo, ¿verdad? Recordando, yo creo que su motor para la pintura era Diego Rivera. Sí. Y bueno, pues escritores a mí siempre me han gustado los clásicos. Siempre he pensado que por algo han subsistido, ¿no? Y elegiste a Cervantes. A Cervantes ahora en el Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y bueno, pues hay muchos. Ahorita me encuentro leyendo un libro de psicología sobre Jung, muy interesante, que habla sobre el superconsciente, el consciente y el subconsciente, cosas muy interesantes. Y hablando de eso, fíjate qué bueno que lo mencionaste. Estamos, repito, en un momento de crisis de valores morales en el país. Sí. ¿Cómo ves el comportamiento no solamente de los jóvenes, sino de los adultos? Ya matar por matar, por asaltar, por materialismo o lo que sea, ya se nos hace algo tan común. Claro, era lo que comentábamos, la pérdida de valores viene como consecuencia de una indebida política educativa. Ajá. Y muchas veces también algunos autores hablan de todas estas cuestiones de índole social, económico, que desde luego debe de tener alguna repercusión, sin lugar a duda.
Sin embargo, es más importante el aspecto educativo. Hay Exacto. países europeos y también de distintas latitudes que han endurecido las penas y eso no ha tenido nada que ver. El aspecto económico tampoco. Hay países que tienen una menor economía que México, sin embargo hay un menor índice delincuencial. Lo que tiene que ver es el aspecto educativo. Ahora todas las reformas que está impulsando la SEP, Ajá. y bueno, finalmente el Congreso de la Unión también, con esto de aprender a aprender, a mí en lo personal me parecen muy interesantes. Sin embargo, hay que aprender a implementar todos esos programas de desarrollo porque la avientan hacia el ruedo y los maestros ni siquiera saben cómo desarrollar ese programa. O sea, no han diseñado Ajá. el cómo hacerlo. O sea, se les hizo fácil aventarlo políticamente, pero no lo han desarrollado el programa para implementarlo. Debieron de haber traído expertos en todas las áreas. Yo, por ejemplo, lo que platicaba hace rato, yo estoy haciendo un estudio y un análisis sobre el aspecto educativo, psicológico, pedagógico, legal, Ajá. a fin de poder lograr un cambio efectivo, cómo poder influir en el desarrollo psicológico de los jóvenes. Bueno, esto que te estoy platicando del teatro épico de Brecht, que se dio en Alemania en 1930 aproximadamente, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Sabemos que hubo muchísimos judíos que se fueron de la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial, Sí, sí. de Frankfurt. Vinieron a dar aquí a Chicago, todo un grupo, y algunos inclusive a México, ¿verdad? Como Fromm vivió aquí en Cuernavaca, y muchos más. Y se fue a Estados Unidos. Einstein fue a Estados Unidos. Bueno, este teatro épico que tiene como finalidad la alienación, el influir en el intelecto del espectador, puede conducir muy bien, que era lo que platicábamos, en una lógica hegeliana para establecer una alienación. Claro, yo lo logré ver porque además de ser doctor en Derecho, pues soy actor y director y entonces conozco las técnicas teatrales que inclusive pudo haber utilizado Hitler para lograr ese convencimiento y llegar hasta donde llegó, ¿verdad? Malamente. Pero el control mental. El control del Estado. Pero aquí, sin llegar a la hipnosis, no se trata de eso, sí establecer una serie de parámetros para reforzar los valores. Yo entiendo que en eso va a basar la parte educativa de aprender a aprender. Sin embargo, yo me he entrevistado con algunos profesores, algunos maestros, y me doy cuenta que no saben ni de qué se trata. Sí. ¿Verdad? Claro, Sí. esto que te estoy platicando es con base a un análisis, un estudio que estoy realizando. Me gustaría leer tu estudio cuando lo publiques, ¿eh? Sí, claro que sí. Para comentarlo Sí, también claro. y otra entrevista. Sí, Adelante, está muy adelante. interesante, vas a ver. Sí, pero prométemelo. Prometido. Prometidísimo. Sí, porque es muy interesante los temas que estás abordando y son actuales. Sí. Y eso de que estás estudiando Derecho también es importante, ¿no? Claro, es una visión social. Y es importante para que no importa que una persona tenga la edad que tenga, siempre deba seguir estudiando. Claro, definitivamente. Por eso es importante la literatura dentro de la formación, también para los adultos. Sí, es el alimento del alma. Sí. ¿Y Talú, qué lees tú? Pues mira, yo ahorita estoy enfocada un poquito más a lo que es el desarrollo de la voz, al desarrollo de lo que es la música, el baile. Porque, bueno, me gustaría, antes de contestar esta parte, Mariana, me gustaría, relacionado a lo que comentaba Luis, con las cuestiones de los programas de educación. Realmente sí, en verdad, bueno, yo lo vivo como profesora cuando llegas a
inicio de ciclo escolar y te presentan un sinfín de cosas que tienes que hacer como maestro, y a veces en verdad los programas no van enfocados a veces en determinadas zonas de la ciudad o de la república, pues obviamente los programas a veces no encajan en verdad, y no es porque uno como profesor no quiera, ¿no? Sino que a veces los niveles sociales pues son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, trabajo yo en Iztapalapa, en la Vicente Guerrero, entonces los programas sí nos han costado mucho, en lo particular, en la parte de arte, sí es modificar algunas cosas y ver la forma, cómo poder ayudar al joven, y esa parte de aprender a aprender, es un poco más fácil en las cuestiones de educación artística, pero con mis otros profesores, compañeros, amigos de otras materias, sí es así como que, ¿y por dónde voy a empezar, no? Así, ¿cómo le voy a hacer? Entonces yo creo que los programas, pues la verdad es que sí son muy interesantes, pero creo que quien hizo los programas pues estaba nada más sentado atrás en un escritorio y pues... O se fusiló la idea. La idea de... Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo lo que los programas que tienen en Estados Unidos a los programas que son aquí, ¿no? Entonces como que tratan de hacer una modificación y realmente... Pues sí es una locura, en verdad es una locura, pero pues bueno, como profesores pues vamos ahí como que viendo de qué manera pues se pueden realizar, y pues finalmente intentamos, vamos a llamar, y es ser honesto, ¿no? Se intenta cumplir con eso, pero pues no podemos hacer a veces más, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar? Pues que muchísimas gracias por darnos tu espacio, y más adelante ya estaremos aquí si nos invitas platicando. Claro que sí. Y vayan al teatro, no lo dejen morir. No, vayan a ver Don Quijote de la Mancha, el musical, aquí en Calzada del Hueso 932, ahí en el forito que les comenté hace ratito. Y La Viuda Astuta. Y La Viuda Astuta, ahora en... Teatro José Martí, los sábados. Los sábados a las 7, el sábado 2 de mayo. Pues permítanme felicitarles a ustedes porque están impulsando el arte, la cultura, la música, la literatura y hasta el derecho, ¿no? Muchas gracias. Filosofía. Muchas gracias, Mariana, y pues aquí seguimos siempre y agradeciéndote en todo momento por el espacio que siempre nos brindas. Gracias. Muchas gracias. Bye.